Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Con permiso del Mi Note 2 y del Mi Mix que nos sorprendieron a todos hace tan solo unas semanas, el buque insignia de Xiaomi es este Mi 5S, que desde hace un mes ha venido a suceder al Mi 5 original, que presentaron y conocimos de primera mano, aunque nos costó encontrarlo, durante el pasado Mobile World Congress 2016. Así que igual que hicimos con el Mi 5, que me dejó muy buenas sensaciones tras varias semanas de uso, vamos a repasar en este análisis todo lo que puede ofrecer su flamante heredero, el Xiaomi Mi 5S. El nuevo Mi 5S vuelve a apostar, como no puede ser de otra manera, por lo mejor de lo mejor del mercado, puliendo y actualizando aspectos de su anterior modelo. Acostumbrados a esta vorágine de smartphone que suele lanzar Xiaomi, estos terminales actualizados no suelen traer grandes diferencias con respecto a su antecesor, pero en este caso sí que hay novedades importantes a destacar. La primera en cuanto al diseño y construcción. Ahora se ve un terminal mejor construido gracias a un cuerpo unibody de aluminio, una curvatura trasera aún más pronunciada que en el Mi 5 y un bisel pulido que recorre el panel frontal que le da un aspecto mejor si cabe. En la parte trasera pocos cambios más allá de la ubicación de la cámara, con lo que será ahora más complicado tapar la misma al hacer una foto, y la aparición de las antenas. De la misma manera en cuanto al frontal, que si bien a simple vista parece que no ha cambiado nada, si nos fijamos vemos que ahora cuenta con un cristal que protege todo el frontal, incluso el botón principal. El mismo ha dejado de ser además un botón como tal, ya que para que funcione además bajo el cristal como lector de huellas, han tenido que hacer uso de la tecnología de ultrasonidos, algo similar a lo que sucede con los nuevos iPhone, si no fuera porque en este Mi 5S no tenemos clic. Personalmente prefiero este botón al físico del Mi 5, ya que de esta forma no es necesario presionar sobre el mismo para desbloquear el teléfono, sino que basta con poner el dedo encima. Además es más grande y funciona como lector de una manera más rápida y efectiva, incluso con los dedos mojados, algo que me ha sorprendido bastante. Lo que también ha mejorado notablemente son los botones laterales de volumen y de bloqueo encendido, no por nada en especial, sino porque ahora ofrecen un buen recorrido. En la barbilla inferior encontramos el altavoz y el micrófono, y en la parte superior la entrada estándar para auriculares, perdiendo por el camino el puerto de infrarrojos. ¿Y cómo la sensación en la mano? Pues bastante buena, incluso mejor que con su antecesor, más sólido y cómodo en la mano, en definitiva más premium, gracias sobre todo a su construcción y dimensiones, incluso a pesar de que ha crecido y pesa un poco más, 145 milímetros de alto por 70,3 de ancho y 8,25 milímetros de grosor, así como un peso de 145 gramos. Okay. La pantalla sigue siendo fantástica a pesar de no haber sido mejorada, a excepción de una cocina. La misma vuelve a ser de 5,15 pulgadas y resolución Full HD, no necesitamos más, ya que supone una densidad de 428 puntos por pulgada. Ofrece un buen nivel de colores, unos completos ángulos de visión y un más aceptable nivel de contraste. La mejora de la que hablaba está en el brillo, que llega ahora hasta los 600 nits según Xiaomi y que se nota de forma considerable, aunque ya de por sí el Mi 5 ofrecía un buen nivel de brillo máximo. La única pega que le pongo al panel es obvia, que son esos marcos alrededor de la misma que nos espanta y que en el caso de este modelo en color blanco son incluso más apreciables. Aún así su pantalla vuelve a estar a la altura para disfrutar de cualquier contenido multimedia, gracias también a su único altavoz que vuelve a ofrecer un nivel de volumen importante, incluso de forma relativamente nítida en su nivel máximo. Turno del rendimiento es el apartado que más ha sido actualizado junto con el diseño, ya que este nuevo Mi 5S integra el Snapdragon 821 a 2,15 GHz junto a una GPU Adreno 530. Donde también ha mejorado, o mejor dicho, han ampliado, es en cuanto a la memoria RAM al incorporar 3 GB, incluso existe una variante con 4 GB de RAM. En papel promete, pero es que en la mesa de prueba ha vuelto a erigirse como uno de los smartphones de alta gama más potentes del mercado. Y para que veáis que es cierto que no me lo he inventado, aquí lo tenéis tras pasarle la herramienta de Antutu, donde el resultado del benchmark lo sitúa en una increíble sexta posición. Así que evidentemente permite ejecutar cualquier cosa sin ningún problema. Abrir aplicaciones de una forma aún más rápida que con su predecesor, moverse a través de la multitarea ágilmente, incluso con numerosas apps abiertas, así como usar el navegador o jugar, o mejor dicho, disfrutar de los juegos más potentes de la Store.
Eso sí, vuelve a carecer de una entrada micro SD que siempre se echa de menos, a pesar de que el modelo más básico del Mi 5S, que precisamente este, ofrece 64 GB de almacenamiento, que dudo que vaya a ocupar. Existe otra versión, esa que os hablaba, con 4 GB de RAM, que ofrece 128 GB de almacenamiento. Lo que sí comparten, por suerte, ambas variantes es la capa de personalización de Xiaomi MIUI, en este caso en su versión 8, la cual trae importantes novedades, tales como un renovado diseño de su interfaz y de las apps del sistema, un nuevo modo ahorro de energía y gestión de la multitarea. Lo malo es que solo está disponible en inglés y en varias lenguas asiáticas, así que si no te manejas ni en inglés ni en chino, tendrás que jugártela quizás instalando alguna ROM no estable y tampoco oficial disponibles en castellano. La cámara principal del Mi 5S, a diferencia de su hermano mayor, el Mi 5S Plus, está compuesta por un solo sensor de 12 megapíxeles de la mano de Sony con un focal 2.0, autoenfoque por detección de fase y doble flash LED. Los resultados son notablemente mejores que con el Mi 5, ahora sí que se acerca un poquito más a los todopoderosos gama alta del año, con unas fotografías increíbles, con unos segundos planos perfectamente desenfocados, unas imágenes coloridas y un gran nivel de detalle. El modo HDR automático funciona muy bien, aunque el color puede llegar a ser algo irreal. Y finalmente, en cuanto a las fotografías nocturnas, también me ha sorprendido el progreso al apreciarse en las capturas un menor ruido que con el modelo anterior. Respecto a la grabación, ofrece también un resultado más que aceptable, a pesar de una vibración extraña. La misma es capaz de grabar vídeo a 4K a 30 fotogramas por segundo. La delantera es de 4 megapíxeles de gran angular, que es además la misma que incorpora el Mi 5, así que el resultado es idéntico, es decir, una calidad más que suficiente para que salgan perfectos nuestros selfies. El incremento de la capacidad de la batería, que ha pasado a ser de 3200 mAh, y doy por hecho que también gracias al nuevo procesador, la autonomía también ha mejorado considerablemente con respecto al Mi 5, que ya vimos que se quedaba bastante corto. Ha superado durante todos estos días la jornada completa, incluso con holgura, algo a lo que no estoy muy acostumbrado. Y para rematar, este apartado cuenta con carga rápida 3.0, algo que a mí siempre me fascina, y más cuando es capaz de cargarse en torno al 80% en solo 30 minutos. En cuanto a conectividad, dispone de un puerto USB tipo C, Wi-Fi, Bluetooth en su versión 4.2, GPS y NFC. Ya lo conocemos a fondo, ahora la pregunta del millón es, ¿me compro el Mi 5 o el Mi 5S? Yo la verdad es que me decantaría por este último, ya que desde mi punto de vista las mejoras merecen la pena, que son, además del diseño, en potencia, cámara principal y por supuesto la autonomía, que ahora sí que aguanta el día completo sin problemas. Y es por esto por lo que merece la pena desembolsar unos eurinos más por este Mi 5S, aunque tampoco mucho más porque la diferencia es ínfima. Si tienes interés por este, te deja el mejor enlace para adquirirlo en la caja de descripción a través de la tienda TomTop. Además, con un regalino para que te acuerdes de mí, que es un cupón de descuento para que te decidas definitivamente por este Xiaomi Mi 5S. No lo he dicho, pero no puedo terminar este análisis sin reconocer aquellos aspectos que menos me han gustado, tales como la ausencia de una entrada para una micro SD y que no ofrecen una ROM estable y oficial en castellano. ¿Y tú por cuál optarías? ¿Por el Xiaomi Mi 5 o por el Mi 5S? Dímelo en los comentarios y ya de paso te agradeceré que le des a me gusta, que lo compartas en tus redes sociales, que no te cuesta nada, y que te suscribas a este canal. Muchas gracias, hasta la próxima.